Sesiones maratónicas en el Congreso desde hace 2 días. Estamos viendo allí a distintos parlamentarios. Bueno, algunos están con el teléfono celular, otros imagino que revisando proyectos de ley. En fin, queremos creer que es así. Pero en todo caso, congresista Muñante, ¿por qué estas sesiones maratónicas? Se lo pregunto porque por ahí algunos pueden pensar que quieren meter ciertas iniciativas de refilón, ¿no? Cuando la gente está durmiendo. No, esos tiempos pasaron. Ajá. Todas las propuestas que han podido causar cierta polémica, ¿no? Por un sector que no le gusta, pues, las leyes que a veces da el Congreso, se han dado en la luz del día, ¿no? O sea, no hay eso de sesiones en la madrugada para meter proyectos. Y creo que la última sesión que tuvimos de madrugada fue en el tiempo de la congresista Mari Carmen Alba, ¿no? Ajá. Pero después de eso, ya no volvió a suceder. Entonces, no, lo que sucede es que esta semana se vence la legislatura. Entonces no podemos extender plenos la próxima semana. Por eso es que se ha visto por conveniente e incluso coincidió también la investidura del señor Arana, que ha sido prácticamente todo el día de hoy. Entonces esto amerita, ¿no es cierto?, que se puedan llamar al Pleno desde el martes, por ejemplo, para que los proyectos que están acumulados, ¿no?, que están esperando ser atendidos, puedan ser revisados, si no todos, al menos buena parte de ellos. Se lo pregunto porque hay algunos y además proyectos... se suma, perdón, las interpelaciones que también fueron aprobadas la semana pasada. Entonces, perfecto. Claro, imagínate. pero se lo pregunto porque no han faltado algunos proyectos bastante polémicos, Sí, ¿no? Como claro. el tema de la amnistía para policías La y amnistía, militares que se han tratado en estas sesiones maratónicas. La inmunidad, ¿no es cierto? La inmunidad parlamentaria también. Bueno, la reelección que no pasó, ¿no? Bueno, la inhabilitación a Vizcarra, que seguramente para un sector no le gusta, y así. O sea, creo que es parte de del trabajo legislativo, que son propuestas que nacen precisamente de algunos parlamentarios y que tienen que ser atendidos, ¿no? La gente manifestará su posición a favor o en contra y definirá con los votos como corresponde a una democracia. ¿No nos quieren vender entonces gato por liebre en el Congreso? No, de ninguna manera. Yo creo que, mira, una de las cosas que hemos aprendido en el ejercicio parlamentario, al menos en este Congreso, es que uno tiene que legislar sin miedo, ¿no? Y tiene que hacerlo bajo la convicción de que está haciendo lo correcto. Claro, hay gente que podría estar legislando para beneficios e intereses personales, pero quienes no tenemos ese tipo de conflicto de intereses, tenemos que legislar sin miedo, aun cuando el tema parezca impopular, porque si nos vamos a dejar siempre guiar por lo que es popular o no, imagínate, podemos privarnos incluso de muchas reformas que puedan ser importantes. Bueno, las imágenes que estamos viendo en prueba de fuego muestran varios escaños vacíos, por cierto, ¿no? La sesión de ahora es semipresencial. Cuando estuvo el gabinete del señor Arana, fue presencial. ¿Y hasta cuándo la semipresencialidad en el Congreso? Mira, ya todos hemos retornado, ¿no?, a labores presenciales. Ni creas, ¿no? El Poder Judicial sigue con sesiones semipresenciales, el Ministerio Público también. ¿Pero por qué el Congreso tiene esa ventaja? No, es que no es una ventaja solo del Congreso, también, como te digo, también hay sesiones virtuales del Poder Judicial. ¿No cree que es tiempo de una presencialidad? Yo creo que sí, particularmente yo como vocero tengo que estar ahí al pie del cañón todo el tiempo, ¿no? Pero, a ver, se sabe pues que también el parlamentario hace trabajo de representación y muchas veces la representación no es exclusiva de la semana de representación. Por ejemplo, vienen a buscarte gremios, vienen a buscarte sectores populares en todo tiempo y en todo momento, y a veces eso conlleva compromisos, ¿no? Ahora, eso no es una excusa, por cierto, sí, pero definitivamente sí tiene mucho que ver con el ausentismo que a veces se ve, pero lo importante es que cuando uno ve el panel, ¿no es cierto?, uno ve más de 100 o 115 parlamentarios. Claro, porque votan incluso a la distancia. Exactamente, porque este celular que está aquí te permite votar así. Estoy acá contigo, estoy en el pleno, debe estar en el pleno, pero estoy votando. así funciona. Sí, y vemos a muchísimos congresistas que incluso están en el pleno, pero tienen el celular en la mano, ¿no? En fin, esperemos que estén googleando información importante. Y creo que ahí estamos desarrollando un mal hábito, porque uno ya comienza a depender de la tecnología, ¿no? Y eso también no es tan saludable que digamos. Porque se puede entender que un congresista a la distancia esté con este aparatito, ¿no? Pero si están en el pleno, al menos hay que concentrarse en el pleno, ¿no? Es lo que uno podría esperar. Definitivamente, pero también no es que un parlamentario sea todista, ¿no? O sea, hay temas, por ejemplo, tributarios o laborales que a veces uno no entiende porque no se ha adentrado a ese mundo, pero por ejemplo, si me tocas tema de justicia o de constitución, ahí estoy bien atento. O sea, va a depender mucho de dónde provengas, ¿no? Por eso la representación nacional
tiene gente que viene de todos los sectores y un congresista no podría dominar todos los temas, ¿no? Perfecto, muy bien. Mientras nos acompañan algunas imágenes del Congreso de la República, del Parlamento, quiero hablar de una de las leyes que precisamente fue aprobada, ¿no? Prácticamente en la madrugada, la de amnistía para policías y militares, que ha sido muy cuestionada, congresista Muñante. Desde Renovación Popular... Nosotros votamos a favor, y voy a explicar por qué. A ver, ¿por qué? Tiene dos aristas esta ley. La primera es que se otorga la amnistía a los procesados y denunciados por actos cometidos durante la lucha contra el terrorismo desde 1980 al 2000. Es decir, quienes hoy, de 20 años. Exactamente, quienes hoy, 2025, estén siendo todavía procesados por hechos que ocurrieron hace 20 o 30 años atrás, incluso más, para ellos es la amnistía. Esto va en consonancia, Jorge, con un derecho fundamental que es el derecho al debido proceso, a ser juzgado en un plazo razonable, a la tutela jurisdiccional efectiva. No solamente para el que es juzgado, sino también para las propias víctimas, porque no puede ser posible que en un Estado de Derecho como el que tenemos, juicios se estén alargando por 25 o 30 años. Y la pregunta es, si no existe la prueba por décadas, ¿qué se está esperando para archivar esos casos? Congresista, pero eso es responsabilidad del Poder Judicial, en todo caso del Ministerio Público, no de las víctimas, porque las víctimas no han encontrado justicia. No, es que ahí también hay una precisión que hacer. Hay muchos militares que han sido sentenciados. O sea, cuando me dicen el caso de Putis, ¿no? Y otros casos, un momentito, no es que estemos hablando de que no hay nadie juzgado, sí. Hay varios juzgados, hay varios sentenciados que fueron hallados responsables y la ley no los beneficia a ellos. La ley solamente está pensado en aquellos que están siendo procesados, aquellos que hasta el día de hoy, después de décadas de juicio, no se les ha encontrado la prueba para sancionarlos. Pero tampoco quiere decir que sean inocentes. Tampoco quiere decir que sean inocentes, porque hay muchos que tienen acusaciones bastante graves y yo me pongo en el lugar de las víctimas. Por supuesto, pero también el derecho humano no solamente es de la víctima. El derecho humano también es el de la familia de ese militar, ese policía que está siendo investigado por décadas. Entonces, ¿no hubiese sido mejor exigir a través del Congreso que el Poder Judicial acelere estos casos? O sea, aquí lo que hay que buscar es un punto medio. Nos vamos a quedar sin conocer la verdad. Mira, aquí lo que hay que buscar es un punto medio. Y el punto medio es que el Poder Judicial y el Ministerio Público tuvieron un plazo bastante alargado para investigar a estos militares y policías. Pero ese no es el punto medio, simplemente se está diciendo borrón y cuenta nueva, policías militares, con todo el respeto por la labor que cumplieron, obviamente, pero hay quienes sí cometieron abusos, congresistas. Y ellos están sentenciados. ¿Y los que no están sentenciados? Mira, las familias que sufrieron abusos sexuales, violencia, por supuesto, crímenes, a todos ellos. ¿no encuentran justicia? Mira, el derecho a la presunción de inocencia es un derecho que está enmarcado en nuestra Constitución y también es reconocido por la propia Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, una persona que está siendo juzgado no es culpable, ¿correcto? Y creo que si el Poder Judicial y el Ministerio Público abrieron una investigación hace varios años atrás, lo correcto y lo concreto es que uno encuentre al menos los indicios. Hoy en día, por ejemplo, existe en nuestro país la prueba indiciaria. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario encontrar la prueba relevante, pero a través de la unión de indicios, de testigos, de personas, te pueden sentenciar. Ni eso, ni eso se ha encontrado con algunos militares. Familias no han tenido tampoco recursos para seguir un proceso judicial, para ser defendidas. Esas familias se quedan en el desamparo. Mira, no niego eso. Y con esta ley sienten que la impunidad, bueno, ha triunfado, lamentablemente. Mira, no niego eso, pero también debemos admitir, Jorge, que muchas ONGs, digamos, se hicieron de muchos, debo decir, clientes, ¿no? Porque para ellos, para las víctimas de los militares y policías que hoy están sentenciados y otros investigados, sí ha habido apoyo, quizás no al 100%, quizás no como se quería, pero sí han habido ONGs, grupos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Cosa que no han tenido más bien las víctimas de los terroristas. Pregunta, ¿alguna ONG ha comenzado a recabar los casos de las víctimas de los terroristas, que fueron muchos más?
y que fueron asesinados a machetazos y degollados por parte de esta lacra criminal, aquí yo reitero, no existe. Nuestro reconocimiento a la labor importante de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, pero también hay que ponerse en el lado de quienes sufrieron abusos, ¿correcto? Claro, hablamos entre dos frentes, la violencia terrorista y también, lamentablemente, abusos de algunos, por supuesto, algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía. Si hablamos de reconciliación nacional, ¿no es cierto?, que es lo que se quiso hacer con el digamos, el tratado, el informe, ¿no?, de la Comisión de la Verdad, yo creo que mantener en juicio hasta el día de hoy militares y policías no ayuda a esa reconciliación. Pero el borrón y cuenta nueva tampoco. Tampoco, pero creo que aquellos que han sido sentenciados y encontrados culpables y responsables, ellos sí deberían de cumplir sus condenas, como lo cumplieron en su momento los terroristas. Mira qué paradójico. Hoy en día existen terroristas que mataron campesinos libres. Sí, y eso es deplorable, es rechazado por todos los peruanos. Porque cumplieron sus penas. Sí, y eso es lamentable. Y a la par tienes a militares y policías juzgados por años y años que todavía no encuentran justicia. Perfecto, hablemos entonces del voto de confianza. Hoy el Congreso le otorgó el voto de confianza a Eduardo Arana. Bueno, Renovación Popular... Sí, claro, votamos en contra. Exactamente, voto en contra, eso hay que aclararlo. Perfecto. Sí. Pero lo que ha dicho el premier Arana sobre varios puntos, además de las generalidades de siempre, lamentablemente, llama la atención. Habló de un probable retiro del Perú precisamente de la Comisión de Derechos Humanos. Yo no creo eso. Es una exigencia de Renovación Popular, debo decir. Ajá. Sin embargo, cuando el señor Arana nos dice que va a crear un comité... Espera, yo he escuchado eso hace bastante tiempo. Hace varias semanas dijeron que iban a... Creo que lo tratamos contigo. Iban a hacer rondas y mesas y diálogo. Lo mismo que hicieron con el tema de la pena de muerte. Exactamente. Que hasta ahora no sabemos los resultados. Exactamente. Entonces, no hay nada. O sea, eso es un tiro al aire. Entonces, no existe. Esta suerte de promesa de Arana, de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos han creído... ¿No la cree usted? No, ellos han creído que con eso nos iban a comprar nuestro voto. O sea, no caemos en ese tipo de ingenuidades, ¿no? Si realmente el Perú está pensando en retirarse de la Corte Interamericana, lo que debe hacer es denunciar de una buena vez el pacto. Y tiene un año para hacer las mesas de diálogo. Si al término de ese año decide que no está bien retirarse del pacto, simplemente retira su firma. Si cree que efectivamente sí, después de haber conversado con diversos sectores, es necesario retirarnos del pacto, entonces se proseguirá con la denuncia. Pero para Renovación Popular, ¿sí es necesario retirarnos del pacto? Yo creo que sí, a no ser que exista una especie de enmienda o de adenda a la Convención Interamericana, porque lo que se acusa hoy en día a la Comisión o a la Corte Interamericana es de extralimitaciones, ¿no? Que creo que se deben corregir, pero en tanto que no se autocorrigen, yo creo que una alternativa sería el retiro del pacto. La última sobre lo que dijo Arana hoy, habló también de enviar reos a El Salvador, ¿no? Un tema que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Le cree? ¿Lo hará el gobierno o no? No, yo creo que no. No le creo. Tampoco. No le creo. Y tampoco creo que sea la panacea, ojo. O sea, nosotros sí lo hemos propuesto como una de nuestras 11 medidas que como Renovación hemos planteado al ministro para darle el voto de confianza. Y como vimos que no cumplieron ninguna, simplemente cumplimos nuestra palabra también, ¿no? Entonces, yo creo que esta medida de enviar a los más ranqueados delincuentes a El Salvador es una medida temporal. Porque claro, tiene su costo pues, pero también cuesta hacer un penal nuevo, ¿no es cierto? Entonces, en tanto que construyes esos penales que nos hacen falta, tienes dos alternativas. O mandas a los presos más ranqueados a El Salvador, porque ya hemos visto que en Chayapalca, que es nuestra prisión de máxima seguridad, hasta una antena han encontrado de internet, ¿no es cierto? Entonces, o mandas para El Salvador, o los mandas a un cuartel que esté desocupado, y lo acondicionas como una cárcel itinerante hasta que construyes los penales que nos hacen falta. Tenemos 136% de hacinamiento y eso es un problema grave que hasta este momento no se ha solucionado. Congresista.